Nos encontramos en el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo es el capítulo 26 y vamos a considerar en esta ocasión los primeros 5 versículos de este capítulo 26 del Evangelio de Mateo. Leemos así en este texto: Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: «Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado». Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Si leemos los evangelios con alguna atención, seguro que nos damos cuenta inmediatamente de que realmente tienen un centro neurálgico, que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Tanto es así que muchas veces cuando leemos los evangelios podemos pensar que realmente el tema que están tratando es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección, y que todo lo que antecede es simplemente una introducción a ese tema que es el que ocupa a cada uno de los evangelistas. Esto es lo que encontramos cuando leemos textos como los evangelios. Pero al mismo tiempo tenemos que darnos cuenta de que no simplemente se nos está llamando la atención sobre los hechos mismos de la muerte y también de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo como algo central para poder entender la fe cristiana, el hecho histórico, el hecho incontrovertible de que hubo una figura histórica que fue Jesús de Nazaret y que murió bajo Poncio Pilato, sino que los evangelios van mucho más allá y presentan esa muerte del Señor Jesucristo en un contexto tal que nos permite interpretar, entender qué es exactamente lo que pasó con esa muerte del Señor Jesucristo. Y sabemos que esto es fundamental porque todo lo que sigue en lo que es el Nuevo Testamento, lo que llamamos las epístolas de los distintos apóstoles, realmente el centro de atención está no tanto en los hechos históricos, que también, por supuesto, están ahí presentes, como en el significado, en desentrañar realmente lo que nos está enseñando, en este caso, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero siendo esto así, que podemos recurrir a las epístolas de los distintos apóstoles para entender esa muerte del Señor Jesucristo, también aquí incluso en los mismos evangelios se nos dan las claves para darnos cuenta de que es fundamental saber qué hay detrás de esa muerte del Señor Jesucristo, porque, si lo puedo poner de otra manera, no es una muerte como cualquier otra muerte, que no es simplemente un crucificado más, esa forma terrible de tortura que tenían los romanos para acabar con los criminales, sino que hay algo muy especial, único e irrepetible en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que se nos quiere indicar también constantemente en los evangelios. Y la manera en que Mateo lo hace de una manera especial en su caso es aquí en este pasaje por medio de una serie de contrastes que forman parte de lo que haría un buen maestro a la hora de enseñar. Ya sabéis, enseñar no es nada sencillo, como saben aquellos que se dedican a esa profesión de la enseñanza, y dejar plasmar por escrito algo que pueda llamar la atención sobre aspectos fundamentales muchas veces resulta complicado. Y vemos cómo Mateo realmente es un gran maestro consumado a la hora de enseñarnos acerca de esa realidad, de lo que hay detrás de ese hecho factual de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en este pasaje encontramos que lo hace por medio de una serie de contrastes que nos están mostrando con toda claridad lo que es la muerte del Señor Jesucristo, su significado y su valor excepcional. Y me gustaría que, por tanto, en esta mañana pudiéramos examinar ese primer contraste y dejar un segundo contraste que se encuentra desde el versículo 6 hasta el 16 para esta tarde. Y, por tanto, hay aquí una manera en la que se nos está enseñando acerca
de la muerte del Señor Jesucristo a la que tenemos que prestar atención. Notemos cómo se nos dice en el primer versículo: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Todas esas palabras está refiriéndose aquí a todos esos bloques, si lo podemos llamar así, de enseñanza que jalonan el Evangelio de Mateo. Es ese Evangelio, si lo podemos decir así, didáctico, ¿no? De entre los 4, todos nos enseñan, pero particularmente el Evangelio de Mateo tiene esas porciones, esos bloques profundos de enseñanza que nos están mostrando la realidad de lo que implica el reino de los cielos que ha venido en la persona del Señor Jesucristo. Pero lo fundamental aquí, está diciendo el Señor Jesucristo, es que se acerca esa gran fiesta de la Pascua. Y notemos que dice: y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Nuestro Señor Jesucristo está aquí anunciando a sus discípulos que será crucificado durante este periodo de la Pascua. Esto es algo que Jesús enfatiza con toda claridad aquí. Pero notad cómo lo presenta Mateo, y así es como nosotros lo recordaremos, porque ese es el propósito que tiene de presentarlo. Estamos diciendo, esta es la riqueza de la Escritura, no simplemente los hechos, sino la manera en que se enseña también es importante, lo estamos viendo constantemente. Mirad cómo lo pone. Dice: entonces, los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo, se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Notad estas 2 afirmaciones. El Hijo del Hombre, son las palabras de Jesús, será entregado en la Pascua. Los sumos sacerdotes, los dirigentes judíos que han decidido matarle, dicen: pero no lo vamos a hacer durante la Pascua, para que no se alborote el pueblo. Entonces tenemos aquí este contraste, ¿no es verdad? Por un lado está la palabra de Cristo y por otro lado está la palabra del hombre. Ambas palabras coinciden en el hecho de que el Señor Jesucristo va a morir. Jesús dice: será entregado para ser crucificado. Y ellos, los otros, habían decidido matarle. La diferencia está en el cuándo, en el momento de esa muerte. Y nos podemos hacer esa pregunta: ¿qué voluntad se hizo? ¿Cuándo murió el Señor Jesucristo? Y sabemos cuál es la respuesta. La respuesta es que fue en la Pascua. En la Pascua. ¿Por qué es esto importante? Lo es porque la Escritura nos está mostrando con toda claridad aquí que la muerte del Señor Jesucristo es algo que ya había sido anticipado en toda la historia del pueblo de Israel. Y que por tanto aquel que era el Mesías prometido, aquel que había venido a cumplir todas las profecías que contiene el Antiguo Testamento de diversas formas, tenía que llevar a cabo esa obra de redención que estaba anticipada anteriormente en ese momento adecuado de la historia. Es, como se estaba diciendo anteriormente, la manera en la que Mateo nos está ya indicando que la muerte del Señor Jesucristo no es una muerte más, sino que es una muerte única e irrepetible, porque tiene que ver con esa fiesta de la Pascua. Es decir, la muerte del Señor Jesucristo tiene que ser entendida desde esa perspectiva que nos otorga la fiesta de la Pascua. Si no lo entendemos así, entonces no estamos entendiendo esa muerte, nos está diciendo Mateo. Y por eso la insistencia del Señor Jesucristo en la realidad de que aconteciese justamente cuando se celebraba la fiesta de la Pascua.
Y lo que nos está mostrando de entrada, por tanto, esta realidad de la que habla Mateo sobre el significado de la muerte del Señor Jesucristo, es que realmente esto forma parte del propósito eterno de Dios. Ese propósito que Él tuvo de que nuestro Señor Jesucristo fuera ese perfecto Salvador para nuestros propios pecados. Esa es la realidad de la que nos está hablando constantemente la Escritura. La muerte del Señor Jesucristo no es accidental, sino que forma parte de un proyecto perfecto de Dios para nuestra propia redención. Y esto es lo que se quiere enfatizar aquí también, porque ¿qué voluntad se cumple? La de Dios, la de nuestro Señor Jesucristo, tenía que ser en esa fiesta, durante esa fiesta de la Pascua. No había otro momento sino ese en el que tendría que acontecer. Esa era la voluntad de Dios y esa es la voluntad de Dios que tuvo ciertamente lugar. Y por eso, cuando vemos en el resto del Nuevo Testamento acerca de la realidad de lo que implica esa salvación que tenemos por medio de la muerte del Señor Jesucristo, con todo lo que significa a la luz de la Pascua, encontramos que se enfatiza constantemente esa realidad de que forma parte de ese plan de Dios. Es tan importante que incluso en ese primer sermón con el que se inaugura la era cristiana en el día de Pentecostés por parte del apóstol Pedro, entendemos al mirar ese texto que esa entrega de nuestro Señor Jesucristo a esa muerte formaba parte de ese plan de Dios. Y lo vemos en ese mensaje en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, cuando Pedro predica y dice: varones israelitas, versículo 22, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Notad, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Lo que hicieron aquellos hombres malvados, inicuos, les llama el texto, la traducción Reina Valera, estaba dentro del plan de Dios, del consejo de Dios. Esto es algo que Dios había planeado. Y esto es tan importante que se vuelve a reiterar en el capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles, el versículo 28, y leyendo desde el 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ellos llevaron a cabo sus malas acciones, pero esto estaba en el mismo consejo de Dios. Dios es aquel el que en su soberanía controla la realidad de todo lo que acontece. Particularmente aquí vemos la muerte del Señor Jesucristo en ese momento de la Pascua. Por tanto, vemos que esa muerte es algo que está en las manos de Dios para nuestra propia salvación. Nuestra salvación pasa por la realidad de lo que implica esa muerte del Señor Jesucristo, esa muerte en la cruz, y esto es algo que Dios ha determinado que aconteciese. Está en sus manos. Y en esa preparación de ese momento podemos observar esa soberanía de Dios que tiene como propósito nuestra propia salvación. Tenemos que adorar a Dios por ello. Esto es algo que está en sus manos. Esto es algo que muestra su amor, que muestra la realidad de que su voluntad es suprema y que por tanto nuestra salvación está segura porque pasa por el cumplimiento de sus propios planes. Esa es la realidad que aquí estamos recordando ahora. Pero eso, y siempre tenemos que reiterarlo al mismo tiempo, no excluye en absoluto
la responsabilidad de aquellos que entregaron al Señor Jesucristo a la muerte. Notad cómo también Mateo lo está presentando en ese mismo plano de atención. Es verdad que ellos no consiguieron que Jesús muriera después de la fiesta de la Pascua, pero no por eso han dejado de haber tomado consejo, como dice en el versículo 4, para que Jesús muriera. Hemos estado leyendo, ¿no?, en el Evangelio de Juan cómo se nos ha reiterado esa realidad de que tenía que morir ese hombre Caifás, siendo un hombre impío, siendo un hombre malvado, y sin embargo se nos dice que profetizó que uno moriría por el pueblo. Eso, y no quisiera desviarme en absoluto del tema que me ocupa en esta mañana, es en sí mismo fascinante, ¿no?, que uno puede ser un vocero de Dios y sin embargo no conocer a Dios. Caifás era un profeta en esa palabra y sin embargo no conocía a Dios. Pero ese es otro tema para otra ocasión, para tratarlo en otro momento. Pero vemos que la Escritura pone el acento igualmente en la responsabilidad de aquellos que mataron al Señor Jesucristo. En esas palabras que acabamos de leer, verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Ellos son responsables por la muerte del Señor Jesucristo. Y como hemos leído también anteriormente, en ese primer mensaje de la era cristiana, encontramos que dice Pedro que él fue muerto por manos de hombres malvados, crucificándole. Por tanto, la responsabilidad humana permanece en su lugar. El consejo de Dios se cumple, pero los hombres son responsables por su propia maldad. La Escritura afirma ambas verdades y ambas tienen que ser mantenidas en la tensión, si lo puedo expresar así, con que la mantiene la misma Escritura. Si notáis, la pone en el mismo plano. No está buscando crear entre ellas, ¿no?, una contradicción, como tantos y tantos pretenden hacerlo, sino que nos dice tanto una como la otra son ciertas. Tanto una como la otra tienen que ser mantenidas como verdades bíblicas. Y por eso siempre podemos afirmar, ¿no?, que cuando una persona se salva, toda la gloria es para Dios, y cuando una persona se pierde, toda la culpa es suya. Ambas verdades son ciertas. Todo está en el plan de Dios. El plan de Dios siempre se va a cumplir, pero el hombre es responsable por sus propias acciones. Y ambas verdades son mantenidas aquí en la Escritura. Cristo iba como estaba realmente escrito en la Escritura, pero ay de aquel por quien Cristo fue entregado. ¿Os parecen palabras tremendas? ¿Sabéis quién las dijo? El mismo Señor Jesucristo. Lucas 22, 22. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. La realidad de la soberanía y supremacía de Dios sobre todas las cosas y la responsabilidad del hombre por su propia maldad. Pero ciertamente lo que Mateo está buscando que nosotros podamos apreciar fundamentalmente es en ese contraste la realidad a la que está apuntando ese cumplimiento del plan de Dios. Reitero, no es simplemente el plan de Dios que Él fuera crucificado, esto está muy claro que es fundamental y que es algo necesario. Anteriormente, aquellos que conocéis los evangelios sabéis que justamente después de que se desvela la identidad de nuestro Señor Jesucristo como ese Mesías prometido, algo que en el Evangelio de Mateo aparece en el capítulo 16, nuestro Señor Jesucristo, inmediatamente después de que se sabe quién es la persona del Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo, dice, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho
de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Está una identificación entre la persona de Jesús y la obra de Jesús. Es el Mesías, pero es un Mesías sufriente. Es, como decía el profeta Isaías, ese varón de dolores experimentado en quebrantos. Y esto es lo que anuncia Jesús a sus discípulos. Encontramos en ese capítulo 16 de Mateo, pero en el capítulo 20 también leemos así: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí que subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan y le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Vemos cómo se habla de esa muerte del Señor Jesucristo que necesariamente tiene que acontecer, que ciertamente va a acontecer. Pero lo que hace aquí Mateo y los demás evangelistas también lo resaltan, es ese detalle nuevo que es fundamental. Tiene que ser durante la celebración de la fiesta de la Pascua. ¿Por qué? Porque esa fiesta, como ninguna otra, está mostrando exactamente lo que hay detrás de la muerte del Señor Jesucristo. De entrada, tenemos que notar sobre esa Pascua, que es un acontecimiento fundamental en la historia del pueblo de Israel. Marca la salida de Egipto. Hasta que no tiene lugar esa Pascua, ellos no salen de Egipto. Es el último acontecimiento antes de la salida de Egipto. Y es, como hemos estado leyendo, como podéis leer con mayor atención, después, si tenéis ese deseo, en el capítulo 12 de Éxodo, una fiesta fundamental, una fiesta que tenía que ser recordada siempre por ese pueblo de Israel, porque realmente está mostrando la realidad de quién es ese pueblo y cómo viene realmente a ser ese pueblo, cuál es la identidad de ese pueblo. La identidad de ese pueblo tiene que verse a la luz de lo que significa esa fiesta de la Pascua, que básicamente consistía en coger un animal, un cordero que tenía que ser sin defecto para ser inmolado, es decir, muerto, y esa sangre de ese cordero tenía que ser puesta sobre los dinteles de las puertas de las habitaciones de estos judíos, de este pueblo de Israel que todavía estaba en casas habitando en Egipto. En eso consistía fundamentalmente esa fiesta, y ellos tenían que alimentarse, tenían que comer ese cordero de una manera apresurada. Todos esos detalles los encontramos en el capítulo 12 del libro de Éxodo. Y lo que es importante para nosotros es darnos cuenta que es sobre la base de ese cordero inmolado, que es el centro de esa celebración de la Pascua, donde se nos dice el significado de aquella fiesta, a la luz de la cual tenemos que entender. Esto es lo que está diciendo Mateo, la obra de nuestro Señor Jesucristo. La razón por la que muere la Pascua es solamente esta, para que nos demos cuenta que ese es el marco interpretativo en el que tiene que verse la luz que ilumina aquella muerte del Señor Jesucristo en aquel Calvario. ¿Y qué dice? Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de largo de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ahí está la realidad de lo que es la muerte del Señor Jesucristo. Es ese cordero inmolado de Dios, por medio del cual nosotros podemos estar persuadidos que esa justa ira de Dios sobre nuestro propio pecado no caerá sobre nuestras propias
cabezas, sino que pasará de largo. Esta es la esencia de la obra del Señor Jesucristo. Ese cordero, notémoslo bien, sustituye al pueblo de Israel. Ese cordero es aquel que va a recibir ese castigo para que no lo reciba el pueblo de Israel. Aquel que es el Mesías, el único Salvador, es aquel que va a morir en la cruz, va a soportar en aquella cruz la justa ira de Dios por nuestro pecado para que nosotros ahora podamos ser libres de ese justo castigo. Como dirán después los apóstoles, en este caso Pedro el justo, padeció en lugar de los injustos para llevarnos a Dios. O como dice el apóstol Pablo también, al que no conoció pecado, a nuestro Señor Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es una sustitución. Esa muerte es en mi lugar. En mi lugar, por mí. Lo que le pasó a él es lo que me tendría que haber pasado a mí. Soy digno de muerte. Soy digno de llevar el justo juicio de Dios. Pero él lo llevó por mí, en aquella cruz. Sustitución por mí. Como dijo el Señor Jesucristo, yo doy mi vida por mis ovejas. ¿Quiénes fueron preservados? Los primogénitos de Israel. El pueblo de Israel. ¿Por quién se entregó Cristo Jesús en aquella cruz del Calvario? Dejemos que sea el apóstol Pablo el que conteste. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, por la iglesia. Son los primogénitos, los egipcios, de los israelitas, los que son salvos. Son los primogénitos de los egipcios, los que reciben el justo juicio de Dios. ¿Qué hace la diferencia? Los religiosos dirían, unos serían mejores que otros, más buenos, ¿no? No, la diferencia la hace la sustitución, la sangre. La sangre que fue puesta sobre el dintel. O, si queréis, mirándolo de otro punto de vista, el apropiarse de ese cordero también. ¿Cómo comían ese cordero? Por ordenanza de Dios. Está indicándonos con toda claridad, como va a decir después el autor de la epístola a los hebreos, con respecto a Moisés, que es por fe que hacemos nuestra esa obra de sustitución de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te has apropiado tú de ese cordero? Lo que para ellos era comer ese cordero, es para nosotros poner nuestra confianza en el Señor Jesucristo. ¿Confías tú en esa sangre para evitar el justo juicio de Dios? Esto es la fe. Decir, Señor, yo no he hecho nada para merecer esta salvación, pero mi confianza está en esa sangre que fue derramada en aquella cruz, en esa muerte para cubrir mi propio pecado que efectuó tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Esa sustitución que es, y hemos de reiterarlo también, una sustitución penal. Una sustitución penal. ¿Qué quiere decir esto de penal? Que es una pena, es un castigo. Es decir, es una muerte, es un sacrificio. No podemos imaginarnos lo terrible que era aquella práctica, esa tortura de la crucifixión. Es una pena, es un castigo. No es una muerte natural. No es una muerte con cuidados paliativos. No, es una muerte cruel y terrible.
con un dolor indescriptible. Y al mismo tiempo la Escritura nos revela una agonía de mente y de espíritu en la que no podemos entrar ninguno de nosotros en su profundidad. Porque es el justo, el que no sabe lo que es el pecado, el que está llevando el castigo por nuestros pecados, la angustia del alma del Señor Jesucristo, es la que también reiteran las Escrituras. Es un castigo. ¿Cómo puede imaginarse que el justo, el inocente, el puro, sufriera de esa manera? Física y espiritualmente. La razón es ese amor para con su iglesia, ese amor por nosotros que le llevó a estar dispuesto a sufrir de esa manera indecible por nosotros. La pena de muerte y muerte de cruz. Estar bajo el peso de la ira de Dios por nuestro propio pecado. Aquel que no sabía lo que era el pecado en su propia experiencia, llevó sobre sí las consecuencias del pecado, el ser contado, como dice el profeta también, con los pecadores. Esa es la realidad. Y eso es lo que está detrás de esa expresión, cordero inmolado. Muy interesante. Notad este detalle. Esto es lo que está Mateo desarrollando y va a desarrollar toda la Escritura. El cordero en la Pascua, allí en Egipto, es ese cordero inmolado. Y esa realidad que estaba apuntándose allí es a la que ahora dirige toda su atención el evangelista para que así podamos entender lo que es la obra del Calvario, la cruz del Calvario. Pero es mucho más todavía. Porque esto demuestra la gran importancia, la suprema importancia de ello. Déjame que lo ponga de esta manera. Cuando pensáis en el Señor Jesucristo, en la gloria, cuando resucitó, cuando ascendió, cuando está en esa sesión que significa que está sentado, gobernando sobre toda realidad, cuando se le contempla en toda su gloria, ¿en qué pensáis? Dejemos que sea la Escritura la que nos diga cómo hemos de contemplarle, incluso en esa posición gloriosa. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Esa es la gloria de él. Es un cordero inmolado. Esa es la visión de Juan en el Apocalipsis. Es un cordero inmolado. Y aquellas multitudes de todo tipo de seres celestiales que adoran alrededor del trono, siendo su número millones y millones, dicen a gran voz. ¿Qué dicen esas voces? El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. El cordero inmolado. Ahí está la gloria del Señor Jesucristo. La realidad de lo que es su excelencia permanece con Él por toda la eternidad. Es su identificación. Un cordero inmolado es nuestra salvación. Es la realidad de nuestra fe. ¿Lo contemplas tú como ese cordero inmolado por un pecador como tú? Esa es la salvación. La salvación está en acudir a Él y decir, tú eres el cordero inmolado de Dios. Sálvame
también a mí. No voy a ser salvo por mí mismo. No voy a ser salvo porque yo sea mejor que otro, o porque sea más sincero que otros, o porque sea más digno que otro. Yo vengo a ti y quiero que tú, como ese cordero inmolado, me salves también a mí. Esa es la realidad de la fe cristiana. Venimos a Dios por medio de ese cordero inmolado. Nuestra confianza en vida y muerte está puesta en esa sangre derramada en aquella cruz del Calvario. Esa es la enseña de la fe cristiana. Esta es la esencia misma de nuestra fe. Creemos en Cristo y en este crucificado. Y esto significa que nuestra salvación no está en mí, sino que está solamente en aquella obra que Él hizo en aquella cruz del Calvario. ¿Dónde está puesta tu confianza? Un pasaje como este nos está diciendo que nuestra confianza tiene que estar puesta solamente en el Señor Jesucristo, en ese Cordero inmolado. Y por eso, nuestra fe cristiana significa justamente lo que afirma el apóstol Pablo, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. He ahí la fe cristiana. He ahí la realidad de nuestra posición. Nuestra Pascua es el Señor Jesucristo. Una vez sacrificada por nosotros en aquella cruz. Y nuestra salvación está en Él, en aquella obra. Quiera Él, por tanto, que todos y cada uno de nosotros podamos decir como el apóstol: Cristo es nuestra Pascua. Cristo es mi Pascua. Cristo ha sido sacrificado por mí. Solamente en Él, solamente en ese Cordero inmolado está mi salvación. Quiera Él que todos podamos afirmar esto para la gloria de Dios, del Señor Jesucristo. Amén.